Queremos empezar esta noche dando gracias al Señor en cuanto hoy de nuevo nos reúne a compartir temas para nuestro desarrollo personal, en pareja, como de familia y de relaciones con el otro, o sea, con el prójimo. Nuestra región Colombia noroccidente les da a todos ustedes la bienvenida, hermanos de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Argentina y de nuestra querida Colombia. Y los felicitan por estar conectados y queriendo profundizar y participar en tan magníficas y enriquecedoras charlas. Hoy seremos orientados en un tema extraordinario, ya que todos anhelamos amar y ser amados. Desde el bebé que duerme plácidamente en los brazos de su madre, hasta aquel anciano que espera sin cansarse a la visita de sus hijos y familiares. Todos tenemos una necesidad innata de sabernos valiosos y amados por otras personas. Tan importante resulta saber la verdadera dimensión del amor para poderlo sentir, expresarlo sin temor, sin miedo de ir a ofender a alguien en su dignidad, comprendiendo que es un ser distinto a uno mismo. Un amor verdadero no está exento de problemas. La armonía no siempre es perfecta, ni es inmune a las dificultades en las diferentes relaciones que tenga el ser humano. A veces caemos repetidamente en esos mismos errores al creer que para que el amor funcione no debe existir ni las discusiones, ni las diferencias, ni los retos, ni nada. Una relación muy pareja, sin altibajos ni nada. Sin embargo, debemos tenerlo claro. Las relaciones perfectas son aquellas capaces de resolver los problemas a través del respeto, primero que todo, del compromiso y de tantos gestos y obras que podemos tener con esos seres que decimos amar y querer, como los padres, los esposos, los hijos, los nietos, amigos, compañeros de camino, como nosotros los equipistas. Y muchas veces, sin nosotros quererlo, no les decimos que han llenado nuestras vidas, que han llegado en un momento importante para nosotros, sino que los dejamos así, no nos abrimos a ellos, sin importarles ni decirles que han sido supremamente importantes para nosotros. No podemos olvidar que las verdaderas relaciones se construyen en el día a día, y todavía y aún tenemos tiempo. ¿Qué decir sobre este gran potencial humano de nuestro invitado esta noche? Pues que aunque todavía no sea equipista, sí esperamos que llegue a serlo, en cuanto cuenta con 44 años de convivir con la pareja que es su esposa hace 41 años, con quien tienen 3 hijos, Paola, Cristian y Santiago, y una hermosa nieta, Silvana. Además, por cuanto su abnegado amor y servicio se refleja en la entrega para con los demás, lo que lo ha llevado a prepararse en su vida como licenciado en educación, magíster en educación, especialista en ciencias religiosas, todas estas en la Universidad Católica de Manizales, especialista en espiritualidad y teología de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en suicidología y duelo de la Universidad de Manizales, profesional como coach ontológico también de la Universidad de Manizales y experto en acompañamiento personal de pareja y familia de la Universidad Pontificia Javeriana. Además, un laico ignaciano que ha bebido de esa rica espiritualidad. Démosles entonces todos esta afectuosa y calurosa bienvenida a José Orlando Herrera Campiño con el tema El amor más en las obras que en las palabras. Bienvenido, José Orlando, y adelante.
Muchas gracias, Luis Alberto, Clarita, muchas gracias por esa presentación tan bella, tan edificante, tan motivante. Muchísimas gracias. Quiero pues dar un saludo, un agradecimiento primero a Dios nuestro Señor por colocarme aquí hoy ante ustedes, con ustedes, a Luis Alberto y Clara Inés por la invitación y por su generosidad tan grande al tenerme aquí hoy compartiendo con ustedes lo que hemos ido construyendo en la vida. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí, por abrirme las puertas de su corazón y de su mente, de su experiencia de vida, para compartir nuestra fe esta noche un ratito. Pido pues a nuestro Señor que fructifique estas semillas en sus vidas de pareja y familia. Los invito entonces a que tengamos una jornada de encuentro, de reflexión en oración. Reflexión, oración. Y los invito a que tengamos esa actitud, esa disposición abierta y lista para en cada uno de los contenidos que vamos a compartir seamos capaces de reflectir para sacar provecho. Reflectir para sacar provecho. O sea, aplicar de una vez aquello que está allí y que me inspira en el corazón y que me inspira en la vocación y que me moviliza internamente y que me genera alguna emoción allí internamente, de una vez sacarle provecho, aplicándolo a mi vida personal, a mi vida de pareja y a mi vida de familia y, ¿por qué no?, comunitaria con los otros. Los invito pues a que allí donde están ustedes, seguramente en sus casitas, a crear un ambiente de recogimiento. Pues la oración requiere ello, requiere ciertamente recogernos, situarnos en un lugar, situarnos en una actitud, situarnos en una mentalidad, situarnos con un propósito y asimismo disponer nuestro corazón, disponer nuestro espíritu para esa oración. A eso le llamo yo ambiente de recogimiento, que ojalá no haya pues interrupciones, irrupciones allí en el espacio donde estás, pues porque cuando estamos en casa bajo estos medios tecnológicos, allí sigue sucediendo lo cotidiano y lo normal de la vida diaria, que es el encuentro allí con los demás miembros de la familia. Vamos a pedirles entonces que nos permitan tener ese rato de recogimiento allí, sin esos distractores externos. Y ustedes hacer el esfuerzo conmigo para que los distractores internos también los pongamos un poco en off. Los ponemos en off y seguramente va a ser posible entonces estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora en un espacio, en un tiempo, con una dedicación completa a experimentar en presencia presente esa gracia de Dios que se nos dona cada día, en cada momento, en cada encuentro, en cada experiencia. A eso los invito entonces esta noche. Gracias pues de nuevo por estar compartiendo este momento tan bello. Y los invito a que iniciemos con una oración que a mí me parece muy bella y que de pronto la conocen. Es una oración, o sea, yo quiero plantearles, Alberto terminaba diciendo que yo soy laico ignaciano. Ciertamente toda mi experiencia de formación y mi experiencia de vida personal y familiar y comunitaria ha estado en el corazón de la espiritualidad ignaciana. Es la espiritualidad de los jesuitas, de la Compañía de Jesús en el mundo. Y ahí me he movido durante estos últimos 30 años y ahí me he formado y por eso respiro y transpiro pues ese lenguaje de la espiritualidad ignaciana. Por eso de pronto van a encontrar ustedes, si conocen algo de la espiritualidad ignaciana, que me encantaría que así fuera, van a encontrar ustedes un lenguaje muy propio de ello. Los invito entonces a que oremos juntos, nos recojamos en silencio, dejemos el celular por ahí al lado, dispongámonos. Si quieren cerrar los ojos, simplemente yo voy dirigiendo las palabras y ustedes les van haciendo una resonancia allí en su mente y en su corazón.
Voy a hacerlo despacio porque es una oración muy bella y que la quiero compartir con ustedes para empezar de una vez a refletir para sacar provecho. Y se llama oración fundamental. Dispongámonos pues. Estamos pues en presencia de nuestro Señor y de Nuestra Señora querida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, todas las cosas que has creado me las has ofrecido amorosamente, como dones para que te ame más. Que su atractivo no me aleje de ti, que no haga de ellos el objetivo principal de mi vida. Quiero que seas tú, Señor, el centro de mi ser. Dame tu amor y tu gracia para que mi corazón y mi mente sean totalmente libres para saber interpretar toda la realidad. Que esté dispuesto a agradarte en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, en vida larga o corta. Que siempre elija aquellas cosas y personas que me llevan hacia ti. Dame la capacidad de rechazar todo lo que me separe de ti, y así la acción de tu Espíritu configure en mí la imagen de tu Hijo. Quiero hacerle fuercita a esa última parte. Que la acción de tu Espíritu configure en mí la imagen de tu Hijo. Amén. No voy a cerrar la oración porque todo el encuentro va a ser oración. La cerraremos al final entonces. Aprovechando entonces que el día de mañana para los colombianos, porque sé que hay personas de otros países, mañana es el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces vamos a aprovechar también para encomendarnos a ella, Nuestra Señora, que nos cuida, que nos protege, que siempre está allí. Pero no sé. Que siempre está allí pendiente de nosotros, sus hijitos, guiándonos, cuidándonos, intercediendo por todos nosotros. Pidámosle a ella pues que nos acompañe también en este ratito de encuentro y que se quede con nosotros. Una de las peticiones que le hice pues a Alberto y Clarita para que lo hicieran con ustedes tiene que ver con que cada uno pudiera tener allí su Biblia personal. Sí pudieron conseguirla, tenerla ahí. Qué bueno que puedan acceder a ella, tenerla a mano, porque vamos a ir por varios pasajes, compartiendo algunas reflexiones inspiradoras allí. Y vamos a empezar con una muy bella. Del Evangelio de Marcos 10:46 o de Lucas 18:35. El ciego de Jericó, ¿sí la recuerdan? El ciego de Jericó. Qué bello ese pasaje, qué hermoso pasaje que hay allí, y cómo nos da unas lecciones tan hermosas cuando lo leemos con cuidado. Llegaron a Jericó y al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, el hijo de Timeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Varias personas trataron de hacerlo callar, pero él gritaba mucho: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: párate, hombre, te está llamando. Y él, arrojando su manto de un salto, se puso de pie y llegó hasta Jesús. Jesús le preguntó, quisiera que anotaran esta frase ahí, esta interpelación de Jesús ahí en sus notas, para que la tengamos en cuenta ahora más adelante. ¿Qué quieres que haga por ti?
¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Señor, que yo vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Quisiera detenerme ahí un minuto, porque me parece fundamental y muy importante que para este encuentro que tenemos y esta disertación o este discurrir que vamos a caminar juntos durante un rato, quisiera invitarlos a que dejen allí en su corazón estas frases tan importantes que están allí en el pasaje de Marcos 10:46. ¿Qué quieres que haga por ti? Ponla allí en tu corazón como si el Señor te estuviera preguntando a ti, como persona individual, como pareja, como familia. ¿Qué quieres que haga por ti? Y la complementas, Señor, que yo vea. ¿Que yo vea qué? Señor, que yo vea. ¿Qué quiero ver? ¿Qué necesito ver? ¿Será que no estoy viendo? ¿Qué necesito que Él devele para mí? Señor, que yo vea. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea. Entonces, guárdalo allí. Si quieres lo escribes y lo guardas allí en tu corazón. Y un segundo complemento muy importante que agregué aquí, que no es de este pasaje, que es de otro. No permitas que me aparte de ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea. No permitas que me aparte de ti. A esas tres frases, que les invito a que las copien allí y las tengan visibles, las vamos a llamar mi petición eje durante el encuentro que vamos a tener. Esa va a ser mi petición eje. ¿Qué es una petición eje? Una petición eje es aquella frasecita que en otra cultura se puede llamar mantra, petición eje, que si me voy a salir por alguna interrupción, algún ruido interno, alguna situación que me está pasando allí emocional, o en el contexto en que me encuentro, me voy a salir de la oración que estamos haciendo y la reflexión, repito, retomo esta frase, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea, y la petición, no permitas que me aparte de ti. A eso le llamamos petición eje, para volver a ingresar de una vez al ritmo de la oración reflexión que estamos haciendo. Muy bien. Yo creo que ahí tenemos ya un primer elemento de reflexión muy importante. El Señor siempre está pendiente de nosotros, en nuestra fragilidad más profunda. Y nos está preguntando constantemente, ¿qué quieres que haga por ti? Allí hay una esperanza grandísima que nos está comunicando. O sea, ¿qué quieres que haga por ti? En una amplitud absolutamente total. O sea, pídeme lo que quieras, que te lo concedo. Y al final termina el pasaje con algo absolutamente contundente, que los invito a que también lo tengan allí para que haga un poco de resonancia allí en su interior y en su corazón. Y dice allí, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Qué fuerte eso. Entonces, la fe es una realidad concreta y absolutamente efectiva en nuestra vida. Absolutamente efectiva. Y quiero proponerles entonces dos textos más rápidamente para que vayamos por ellos rápidamente y constatemos un poco cómo está mi fe. Es muy importante como punto de partida para la reflexión que estamos empezando a hacer. ¿Cómo está mi fe? Entonces, si quieren, van buscando allí Jeremías 29:12, que es un texto muy corto, pero absolutamente poderoso. Y oigan, pues yo les leo. Jeremías 29:12. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me soliciten con todo su corazón.
Oigan esto. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando, o sea, él pone una condición allí, que me lo soliciten con todo su corazón. Pareciera que el ciego Bartimeo lo hizo con todo su corazón, porque lo detuvo y detuvo a la población y detuvo allí lo que estaba pasando, y él se devolvió y le centró su atención y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea. Y vio. Le transformó totalmente su vida y le dijo al final: tu fe te ha salvado. Entonces, cuando primero nuestra fe, que es esa confianza absolutamente plena en que nuestro Señor está con nosotros allí en nuestra vida personal, de pareja, familiar y comunitaria, y que es absolutamente efectiva nuestra fe. Es muy importante entonces tener esas concreciones allí absolutamente ciertas. Si nos vamos a otro texto muy breve, es un texto de Hebreos 11 y siguientes, que es muy bello, el libro a los Hebreos 11 y siguientes. Escuchen esto. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Oigan bien, el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Eso es contundente. La fe es la manera de tener lo que esperamos. Eso pues como un abrebocas allí de fundamentación de nuestra fe, para que tengamos dos puntos de partida muy importantes. Dos puntos de partida muy importantes. El primero está en el título de nuestra charla, de nuestra conversación: el amor más en las obras que en las palabras. La fe es acción, la fe es certeza, la fe es convicción. De manera que estamos hablando aquí de palabras mayores. Y la pregunta entonces, que te invito a que te hagas, y yo también me la hago por supuesto: ¿cómo está mi fe? Y podríamos ponerle una escalita de 1 a 10. A ver, estás en 11, en 10, en 9, en 8, en 7, en 6, en 2, en 1. O sea, allí es importante, como darme cuenta es muy importante de cómo está mi fe. En asuntos de fe y espiritualidad, esto también lo tengan en cuenta allí, es muy importante. En asuntos de fe y espiritualidad, como que es lo que estamos empezando aquí a tocar a fondo, la salida es hacia adentro. Esa es una afirmación absolutamente contundente también. La salida es hacia adentro. O sea, te invito, y la invitación en esta conversación, en esta charla, en esta oración, es a remar mar adentro. Recuerden allá ese pasaje de Jesús cuando los pescadores se tiran allá al lago, y entonces Él les dice: remen mar adentro, ¿no? Remar mar adentro. Pues la salida es hacia adentro, porque todo lo que existe en términos de fe y espiritualidad y realidad de Dios está allá adentro. Muy bien. Quiero felicitarlos porque ustedes son personas que han tomado la decisión en su vida de ser pareja, de ser esposos, de ser papá, de ser mamá, de tener una familia. Esa es una decisión absolutamente preciosa y también muy seria, ¿verdad? Muy seria. Y diríamos, es parte de un plan. Entonces quisiera tocar allí otro punto que me parece sumamente sensible para que lo tengamos en cuenta como materia de reflexión. Nosotros en nuestra vida cotidiana, constantemente en nuestra vida estamos haciendo planes.
planes para el trabajo, planes para conseguir dinero, planes para conseguir la novia, para la pareja, para la familia, o sea, planes y planes y planes. Y nos hacemos muchos planes. Pero entonces, por eso empecé afirmando asuntos sobre mi fe, sobre mi espiritualidad. Porque resulta que cuando hacemos nuestros planes en la vida, difícilmente le preguntamos a quien sí le debemos preguntar. Quisiera que fuéramos entonces a un texto muy breve, que está allí también, Proverbios 19:21. Es un renglón, no es más, es un renglón. Proverbios 19:21. Oiga pues lo que dice. Hay muchos proyectos en el corazón humano, pero el designio de Yahvé es el que se realizará. Oigan esto pues. Hay muchos planes, el hombre se hace muchos planes, todo el tiempo. Pero ya hay un plan. Ya hay un plan. Y ese plan está ya allí, en mi realidad humana, en mi realidad espiritual, en mi conexión con Él, ya está ahí. Digamos que ya está plasmado ahí. Y no tiene que ver con el destino, tiene que ver con vocación. Con la vocación como ser humano, hijo de Dios. Allí está, ese plan está ahí. ¿Y cuántos planes nos hacemos en nuestra vida sin darnos cuenta que ahí había un plan? Proverbios 19:21. Y entonces podemos ir rápidamente a Jeremías, ¿sí? Jeremías 29:12, perdón, Jeremías 16:19, 16:19, y Jeremías dice allí claramente que a ver, 16 se me perdió, aquí está. Yo enviaré primero a muchos pecadores, dice Yahvé, que los pescarán. Después a numerosos cazadores que los perseguirán por montones y cerros, y hasta en las cavernas de las montañas. Porque estoy mirando todos sus caminos, sin que ninguno se me oculte, y sin que su culpa escape a mi vista. Tengan en cuenta allí algo muy importante. Nos está mirando todo el tiempo. O sea, está ahí cuidándonos y poniéndonos toda la atención. Está esperando por nosotros. Está esperando por nosotros. Proverbios 19:21. Jeremías 16:19. Muy bien. De Proverbios podríamos decir que más adelante en el Evangelio de Juan encontramos un texto, un pasaje que es absolutamente impresionante y contundente. Que en la teología se afirma que de Proverbios 19:21 surge posteriormente este texto. Es el texto de Juan 3:16. Juan 3:16. Y ahí pues termino como esos puntos de fundamentación para que partamos ya hacia una conversación más fluida. Y oigan lo que dice. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la demostración definitiva de cuánto nos ama. Cuánto nos ama allí presente, que nos entrega su Hijo. Pues nos tiene su plan, ahí está, nos pide la fe, que tengamos fe, y nos regala esa gracia y ese don de la fe para que la cultivemos y la tengamos allí viva todo el tiempo, encendida. Nos regala ese plan que tiene para nosotros, que está allí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Y además nos dice
los amo tan profundamente que les doy a mi hijo para que tengan vida eterna. Hay unas promesas allí absolutamente contundentes que los invito y las invito a que no perdamos de vista esos elementos tan importantes de nuestra fe y de nuestra espiritualidad, para que tengamos esa conexión con Él permanentemente. Si bien nuestros planes son válidos, lo son muchísimo más cuando contamos con Él, cuando nos damos la oportunidad de explorar esa vocación, de explorar esa voluntad de Él en nuestra vida. Y entonces esos planes nuestros, pues ahí tendrían toda la luz y todo el horizonte posible y de sentido para la realización de mi vocación personal de pareja y familia. Y entonces les hago esta pregunta: ¿conecto con su voluntad en mi vida personal y de pareja? ¿Será que sí? ¿Sí conecto con la voluntad de Dios en mi vida personal y de pareja? ¿He hecho como un reconocimiento consciente de esa voluntad de Él en mi vida? ¿O todo lo que he construido hasta ahora es fruto solamente de mis planes personales, humanos, en mi fragilidad allí? Y quiero entonces ahora volver mis ojos a Él y conectar con su voluntad para desde allí revisar lo que he caminado, lo que hemos transitado, y ponerle esa luz de su presencia allí en nuestra vida. Preguntas muy importantes. Entonces quédate con esta pregunta: ¿conecto con su voluntad en mi vida personal y de pareja? Muy bien. Espero que estés de pronto copiando, tomando nota allí de estos puntos claves para poder sacar provecho. Y viene otro punto, ya como para empezar a desdoblar un poco todo este planteamiento, pero tengo que hacer esta pregunta: ¿creo en Dios o le creo a Dios? Ustedes dirán, pero es una pregunta como muy extraña, ¿verdad? ¿Creo en Dios o le creo a Dios? Y van a ver ustedes que hay una diferencia sustancial allí. A nosotros siempre se nos ha enseñado pues que hay que creer en Dios, claro que sí, y lo hacemos y creemos en Él, por supuesto. Pero miren ustedes esta diferencia que podría ser simplemente semántica, pero que si nos cuestionamos un poco allí, hay de fondo un asunto muy importante allí que revisar. Y lo vamos a revisar con una pequeña metáfora que les quiero compartir, un cuento muy pequeño, muy sencillo, muy simple. Ustedes me disculpan pues que utilice ese tipo de metáforas, pero son muy bellas y entonces nos ilustran muy bien. Y es lo siguiente: imagínense ustedes allá en su lugar donde viven una escuelita cualquiera, en la vereda o en el barrio o en el sector donde estoy, una escuela de primaria, ¿no? Y entonces están allí los niños en la escuela, la maestra, muy querida ella, está con ellos, cuidándolos, los maestros, todo esto. Y de pronto se incendió la escuela. Algo pasó allí, se incendió la escuela, está en llamas, todo el mundo sale corriendo, evacúan y todo esto. Menos mal, pues aparentemente no murió nadie, no pasó nada, no pasó a mayores. Llegan los bomberos, llega el alcalde, llegan los periodistas allí de las emisoras y entonces quieren saber qué fue lo que pasó allí. Y hay un bombero que ya cuando se apagó todo, ingresa por allá a los salones a pasar como revista de los últimos acontecimientos. ¿Quién quedó por ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Y de pronto escucha un sollozo de una niña. Parece ser una niña pequeña, de unos 10 años, y entonces escucha como un sollozo allí, una tosecita, y dice, ¿dónde está? Y no la ve. Y de pronto se asoma debajo de un escritorio, y hay un bultico allí, debajo de un tapete. Levanta ese tapete y alcanza a ver una niña allí, recogidita, encogidita, tapada con un trapito mojado la boca, la nariz y los ojos. Y él, pues asustadísimo, mira si está quemada por algún lado y la saca de allí cargada y sale con ella pues a la parte externa de la escuela y la pone allí en manos de los paramédicos y todo esto, y resultó que la niña no tenía nada más allá de un poco de tos y de afectación por el humo. Y un periodista se le acerca y le pregunta,
niña, por Dios, ¿usted qué hacía allí? ¿Cómo es posible que usted se haya quedado allá adentro? ¿Se pudo haber muerto? ¿Se pudo haber salido herida? ¿Qué pasó? Y escuchen pues lo que le respondió. Mi papá es bombero. Mi papá me dijo que cuando ocurriera una situación como esta, buscara un trapo, lo mojara, me tapara la boca, la nariz y los ojos y me metiera debajo de algo que me pudiera cubrir. Y yo le creo a mi papá. Por eso la pregunta. Ahí termina la metáfora. Retomemos entonces esa última frase de la niña. Y yo le creo a mi papá. ¿Qué nos está diciendo la niña en la metáfora? Que como ella le cree, ella hace lo que él le dice que debe hacer. Lo hace y se salva. Así de simple. Yo le creo a mi papá. Por eso la pregunta, ¿creo en Dios o le creo a Dios? Si le creo a Dios, desde este ejemplo de la metáfora, entonces yo debo hacer lo que Él en mi vocación me está indicando. Allí va entonces todo el sentido de una espiritualidad y de la vivencia plena de la fe. Es buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida a través de una herramienta absolutamente fenomenal que todos contamos con ella, que es el discernimiento. La oración y el discernimiento son las dos realidades, las dos posibilidades, los dos caminos que tenemos para buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida personal, de pareja, de familia, comunitaria. La oración y el discernimiento. Entonces yo puedo ir por la vida creyendo en Él a medias tintas, o puedo ir por la vida en una vida de oración, de fe profunda, de oración, en un camino espiritual riguroso, disciplinado, y en una actitud, en una búsqueda permanente a través del discernimiento de su voluntad en mi vida. He ahí entonces un elemento muy importante, y vienen varios puntos aquí. ¿Cómo está entonces mi estructura de coherencia? Mi estructura de coherencia, por favor, tomen nota de ese punto. Mi estructura de coherencia, ¿cómo está? Personalmente, a nivel de pareja, en mi fe, en mi vida personal, en mi vida de pareja, en la familia, esa estructura de coherencia. ¿Acaso ando por ahí buscándome a mí mismo en el prestigio, el poder, la importancia individual, etcétera? Lo que hago, ¿lo hago para quién? ¿Para la misión de Él? ¿O para mí? Ego, orgullo personal y búsqueda personal. Muy importante esa pregunta. Y les quiero dejar esta pregunta también ahí, que es muy importante. Si pueden tomar nota, por favor, tomen nota. Todo lo que hago, debo preguntarme siempre si estoy en un camino de vida, de fe, de santidad, como ustedes lo buscan en su práctica, en los grupos. Esta pregunta tiene que hacerse cada instante. Lo que hago, lo hago en favor de quién. Y cuando te la respondas, te estás respondiendo a esa otra pregunta de tu estructura de coherencia. Lo que hago, lo hago en favor de quién. Y entonces ahí obtienes la respuesta. Muy bien. La oración. Lo central en mi vida espiritual. Repito eso, la oración. Esto sin oración no funciona. Una vida espiritual, una vida como creyente, como practicante de una fe rotunda, una fe cierta, seria, bien sustentada, bien fundamentada. La oración es absolutamente central.
el discernimiento es ineludible para poder estar a tono con lo que Él quiere de mí. Orar para no caer en la tentación. Oigan bien esto. Orar para no caer en la tentación. ¿Por qué? Por una realidad que me asiste. Y es que soy un ser humano frágil. Absolutamente frágil. Y en la fragilidad, tanto hombre como mujer, pareja, familia, allí somos seres humanos, no somos ángeles, somos seres humanos y somos frágiles. Entonces hay que orar mucho para no caer en la tentación. Ojo pues, una cosa es caer en la tentación, otra cosa es tener tentación. Estamos hablando de que, pues, en nuestra condición de fragilidad, tentaciones habrá muchas, todos los días, todo el tiempo. Pero otra cosa es no caer en ellas. Y la oración es lo que nos sustenta y nos pone piso y nos marca siempre el horizonte de sentido de Dios en nuestra vida. Quiero aquí leerles rápidamente Mateo 26, 41, si quieren lo toman nota para que ustedes lo lean después y hagan oración con este pasaje que es absolutamente impresionante. Mateo 26, 41, dice así, abriendo comillas. Oigan pues, ustedes lo conocen. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Oiga bien, adelantándose un poco, vivan ustedes ahí la imagen, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Allí hay dos puntos muy importantes. Uno, el reconocerse frágil. Hablando de Jesús, estamos hablando de Jesús, el reconocerse frágil. Reconociéndose frágil, va a donde debe ir, se postra de rodillas, ora y le pide al Padre que si es posible le quite de encima ese asunto tan pesado y tan complicado, pero termina diciéndolo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no la mía. O sea, es una convicción absolutamente impresionante, pero allí en medio de esa convicción tan fuerte, también está la fragilidad humana, ahí está. Entonces la oración es aquello que nos permite, es esa práctica preciosa que nos acerca a una relación íntima con Él y que nos mantiene en una conexión directa con Él. Muy bien. Vamos a reflexionar un poco aquí para sacar provecho para nuestra vida de pareja. Ustedes han oído hablar de la palabra yugo. Pues aquí en Colombia, seguramente allí en los países de ustedes también, Ecuador y demás que están allí, yugo es un madero que se acondiciona para poner sobre los, digamos, los lomos, los cuellos de los bueyes, ¿verdad? ¿Para qué? El yugo es ese aparato que se pone allí para que ellos estén unidos y para que vayan en una misma dirección, sin perjuicio de desviarse. O sea, el uno no se puede ir para el otro lado porque se arrastra al otro. Entonces van en una misma dirección. Entonces vamos a pedir que ese yugo nuestro, que además la palabra yugo ha sido muy mal interpretada porque se le ha puesto una connotación absolutamente negativa y no la tiene, es una herramienta que permite hacer una cosa que es maravillosa: arar la tierra, que nuestro yugo sea ligero. Digan bien, hay un pasaje por allí también muy bello, que nuestro yugo sea ligero. O sea, no estamos diciendo que nos quiten ese yugo, no, que ese yugo sea ligero. El significado en mi vida de pareja de ese yugo
no es otra cosa que la invitación a través de un compromiso con la voluntad del Padre para estar unidos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Pareciera que me comprometí fue con ella y ella conmigo. Sí, pero no. El compromiso es con la voluntad del Padre en cada uno de nosotros y en nosotros dos. Entonces el compromiso es con Él, el compromiso es con mi estructura de coherencia, el compromiso es en mi fe, el compromiso, yo hice una opción por la voluntad del Padre en ella y en mí, y por eso nos unimos. Y utilizando la metáfora de los bueyes del yugo, arar juntos de principio a fin. Nos unimos para ello, para arar juntos de principio a fin, preparando la tierra buena, que se llama hogar. Oigan bien, hogar. Y el hogar es donde está mi corazón. El hogar es el lugar donde está mi corazón. Pregúntate entonces, ¿tu corazón está allí, en tu hogar? ¿Sí? Es muy importante eso. Estar unidos, arar juntos de principio a fin, preparando la tierra buena, cultivándola en paciencia. Oigan bien, la paciencia es fundamental allí. El evangelio del domingo pasado nos hablaba de la paciencia, de la esperanza, de la confianza mutua. He de asumir el otro en su totalidad, en medio de sus fortalezas, cualidades y fragilidades. O sea, el otro con el que me uní, porque descubrí en mi vocación ese llamado del Padre a estar junto con ella o con él, para caminar juntos en una misma dirección, desde las vocaciones individuales, respetando cada una de las individualidades, pero dispuestos a preparar esa tierra buena y cultivarla en la paciencia, la esperanza, la confianza mutua. He de asumir al otro en su totalidad, fortalezas, cualidades, fragilidades. A veces quisiéramos que el otro fuera perfecto, o la otra. Y por eso cuando miramos solo las fragilidades del otro y vemos el pasto verde al frente de nosotros, terminamos a veces creyendo que es que allá es mejor, es que es más verde al otro lado y entonces allá es mejor. No. El compromiso es de caminar juntos, de principio a fin, y sobrellevando los dos a cada uno en su totalidad. Se nos enseñó que la oración es el arte de unirse con un Dios, con Dios, el arte de unirse con Dios. Pero es que yo no lo veo como para unirme con Él, yo no lo veo, físicamente no lo veo. Pues les cuento, en la búsqueda de Dios debemos comprender que no hay nada que buscar ni alcanzar. A veces nos perdemos ahí porque queremos como ver cosas muy concretas fuera de nosotros, o sea, allá al otro lado. Y no. En la búsqueda de Dios debemos comprender que no hay nada que buscar ni alcanzar. ¿Cómo puedo yo ponerme a buscar lo que está justo delante de mis ojos? O sea, está tan claro. La pregunta ahí es ¿con qué ojos estoy mirando? Si yo estoy conectado con Él, en la oración, en el discernimiento, en mi fe es firme, mi fe es seria, bien fundamentada, y estoy claro, y todos los días me levanto a comprometerme de nuevo, pues la mirada mía, estamos hablando de unos ojos claros, diáfanos, que fácilmente descubren que Dios está en todo y todo en Dios. Así de simple. ¿Cómo puedo yo alcanzar lo que ya poseo? No se trata de esforzarme, sino de reconocer dentro de mí esa estructura, esa creación que hay allí. Debo dejar de buscar. Si dejo de viajar, entonces ya llegué. No hay a dónde ir. Cálmate y ve lo que está ante tus ojos, que es absolutamente maravilloso.
Yo me levanto todos los días y al lado está mi esposa, que fue la que elegí con todo el amor de la vida, y mis hijos, y mis nietos, o mi papá, mi mamá, y me percibo entonces en esa mirada que tengo clara, percibo que estoy vivo y que tengo vida de nuevo y que tengo posibilidades. Pues venga, ¿cómo es posible? Eso está ante mis ojos. Entonces me tengo que calmar y reconocer. Debo reconocer para dejar de buscar. ¿Sí? La gente a veces pregunta, ¿dónde encontrar a Dios? Pues la respuesta es aquí. Aquí y ahora. ¿Cuándo? La respuesta es ya, aquí y ya. Cada instante, cada día. Y no es mañana, ni pasado mañana, ni el domingo que va a haber misa. No, es aquí ya. ¿Y cómo lo encontraré? Pues la respuesta es, haz silencio interior. Acalla esos ruidos interiores. Acalla esos ruidos exteriores y abre tus ojos y contempla lo que está a tu lado, lo que te rodea. Ahí está. Ahí está. El corazón humano es el lugar donde Dios se revela, porque ahí se le reveló a Jesús. Y por eso el Dios de Jesús es un Dios de revelación y está en el corazón humano. Es el lugar donde el Dios de Jesús se revela, donde se deja ver. Por eso es un asunto de reconocimiento. Decimos que coloquialmente en asuntos de fe y espiritualidad y religión, yo cada loco con su tema. Pues les cuento, la locura mía ha sido preguntarme constantemente quién soy, para dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, para qué quiero ser más feliz. Y al preguntármelo en clave de oración y de espiritualidad y discernimiento, pues lo que estoy preguntando es, ¿cuál es esa voluntad de Dios en mi vida? ¿Sí? No me quiero perder, no me quiero perder. Pero entonces es muy importante darse cuenta también en clave de qué pregunto yo. Si yo me hago esas preguntas desde el ego y desde el orgullo, desde la supuesta grandeza que creo tener, entonces la respuesta es vacía. Esto tiene que ver con la imagen que tengo de Dios en mi vida. Y entonces les hago este cuestionamiento. Dime qué imagen tienes de Dios y te diré quién eres. ¿Qué imagen tienes? Y te diré quién eres. En este peregrinar por la vida, en ese caminar, en ese devenir por la vida, uno se encuentra personas que tienen mucho conflicto con su fe, ¿verdad? Y en la historia ha habido muchísimas, entonces uno puede leer a grandes personajes de la historia que han tenido problemas de fe muy serios, y han declarado ateos y todo aquello, y al final de la vida terminan aceptando una realidad que es ineludible, que es la realidad de Dios en su esencia, ahí está. En este caso les quiero citar una pequeña historia de una actriz colombiana, que miren ustedes lo que escribió. Ella es columnista en el Tiempo. Se llama Margarita Rosa de Francisco, la de la novela Café. Dice ella, como atea soy bastante inconsistente y como creyente también. ¿Ustedes imaginan eso, pues? Y después de hacer una crítica fuerte a los dioses que nos inventamos, dice, comillas, como religión tal vez nos iría mejor no adorando con fe furibunda a Dios con superpoderes humanos, ese Dios con superpoderes humanos. Y oigan lo que dice aquí al final, que es absolutamente poderoso. Y sí, acudir a la humilde gentileza de nuestros corazones como guía confiable para vivir amablemente. Oigan bien, lo está diciendo una persona en medio de ese conflicto. Se está contradiciendo a la vez. Porque eso último que afirma, pues es la acción de Dios en nuestra vida.
acudir a la humilde gentileza de nuestros corazones. Dios es bondad que está en nuestro corazón. Y a la vez, desde ahí es que actuamos y le presentamos. Quisiera entonces avanzar un poco más y presentar cómo presentamos a Jesús. ¿Qué presentación hacemos de Jesús en nuestra vida? Cuando hablamos, cuando nos relacionamos. ¿Presentamos al Jesús histórico o al Cristo de la fe? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos. Es ese Jesús histórico de narrativas que están allí, que son absolutamente fundamentales, pero ¿qué tanto presento yo al Cristo de la fe? A ese de la redención, a ese de la resurrección, a ese que al verle veo ese amor de Dios absolutamente impresionante allí presente todo el tiempo. Entonces la invitación es a que también ahí nos hagamos la pregunta: ¿a qué Jesús presento yo? Si es que presento alguno en mi vida. No estamos hablando de discursos, estamos hablando de vida. Entonces, les planteo aquí cómo presentar a Jesús hoy en la vida personal y conyugal. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Y oigan esto pues que les puse aquí. El matrimonio es sacramento. Es sacramento. Un sacramento es un signo. En ese caso, ser signo sería transparentar la presencia viva de Dios en mí. ¿Verdad? Como persona, pero también como pareja, como familia. Nos ven y le ven a Él. ¿Qué tal eso, pues? El matrimonio es sacramento. El sacramento es signo. En ese caso, ser signo sería transparentar la presencia viva de Dios en mí y en mi matrimonio y en mi familia. ¿Qué tal? ¿Qué compromiso ese? Piénsalo un poco. Decántalo un poco, déjalo que resuene allí en tu corazón y en tu mente y en tu experiencia de vida, de pareja, en tu vida personal y de pareja, y a la vez que te ilumine un poco allí para que sigas creciendo en ese compromiso y en esa capacidad de transparentarle a Él. El amor es proporcional al conocimiento. Tu oración tendrá seguramente mayor profundidad y unión cuanto más y mejor le conozcas a Él. Oiga bien, el amor es proporcional al conocimiento. ¿Cuánto me conozco yo con Él? ¿Y a través de qué? Yo sustento esto abiertamente y tendrá discusión con toda seguridad. A Dios no se le conocen los libros. Usted puede leer la Biblia 100.000 veces y aprendérsela de memoria y no conocerlo. ¿Sabe cómo se le conoce a Dios? En una relación, experiencia de relación personal profunda con Él todo el tiempo. Solo así, a mi modo de ver. Ese es un conocimiento profundo a través de la experiencia de encuentro personal con Él, en la oración, en el discernimiento y en la vida. Eso es profundidad. Ahí entonces podemos hablar del amor es proporcional al conocimiento. Si yo soy capaz de relacionarme con Él en la oración, a través de la oración, aprender a orar y practicar la oración, el discernimiento, y vivirle a Él en la experiencia de encuentro, con toda seguridad le voy a conocer y me voy o nos vamos a conocer. Muy bien. Para contribuir un poco más a ese conocimiento, pues quiero presentarles a Jesús como de varias maneras, ¿no? De varios, digamos, de varias miradas, ¿no? Para lograr ese objetivo, pues voy a acudir como a dos sacerdotes, al padre Antonio Pagola y Gustavo Baena. Gustavo Baena, pues, es un teólogo jesuita. Él ha sido mi maestro y mi acompañante espiritual lo fue durante unos años también. Y quiero compartirles de ellos dos como unas miradas muy interesantes que proponen y que
quiero más con ellas, con esto que les voy a compartir, quiero provocarlos un poco a que profundicen en estos puntos. Ellos son especialistas en estos temas. Te recomiendo entonces que aquello que te llame la atención de lo que te voy a compartir, lo resuenes varias veces. No tanto reflexionando, sino orando. Es que a veces la racionalidad nos gana y entonces nos vamos como a otra, como a la teoría, ¿no? Orando más bien. Vamos a reflexionarlo orando, a resonarlo orando. Es una invitación a transformar la imagen que tienes de Dios, de Jesús o del Dios Jesús, para que te puedas relacionar con el auténtico Señor del Evangelio. Ello tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo. Oye bien esto. Esa imagen que tienes de Dios también tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo, con tu ser, con tus aspiraciones, con tu identidad, con la forma de relacionarte contigo, con los demás, con Dios mismo. Y a partir de ese ejercicio de oración, de reflexión, tu oración será más profunda. Recuerda esto que dijimos ahora. Dime qué imagen de Dios tienes y te diré quién eres. ¿Sí? Plantéate hazte ese planteamiento. Entonces observemos rápidamente qué dicen sobre Jesús. Yo creo que estamos bien de tiempo. Padre Antonio Pagola en su libro, y ojalá puedan conseguir este libro que es absolutamente fenomenal, del padre Pagola, Jesús, una aproximación histórica. Inicia su investigación para ese libro de esta manera. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera, en las afueras de Jerusalén, cuando rondaba los 30 años? ¿Quién fue ese hombre que ha marcado definitivamente la religión, la cultura, el arte de Occidente, hasta poner incluso su calendario? Probablemente nadie ha podido tener un poder tan grande sobre los corazones. Nadie ha expresado como él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tantas esperanzas. ¿Por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, siglo XXI, cuando las ideologías y las religiones experimentan una crisis tan profunda, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos hombres y mujeres? Hay una serie de preguntas ahí absolutamente importantes. Y más adelante afirma el padre Pagola: podemos decir sin temor a equivocarnos que la gran revolución religiosa, cierro comillas, llevada a cabo por Jesús, y oigan esto pues tan impresionante que hay aquí, es haber abierto otra vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado. Oigan bien, esto es un salto cuántico, que nos lanza al Concilio Vaticano II. Distinta a lo sagrado. La ayuda al hermano necesitado. Una vía de acceso distinta a lo sagrado. La ayuda al hermano necesitado. La religión no tiene el monopolio de la salvación, dice el padre Pagola. Eso es pues muy polémico. El camino más acertado es la ayuda al necesitado. Por él caminan muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús. Oigan bien, esto es revolucionario. Espero no se me escandalicen, por favor. He seleccionado pues algunos apartes del libro, de un libro del padre Gustavo Baena, jesuita teólogo, que fue mi director espiritual un tiempo también y mi maestro de teología. Quiero compartirles esto que es absolutamente impresionante. En su libro Revelación, Teología y Vida Cristiana, que ojalá también lo pudieran conseguir, el padre Gustavo se inspira en el padre Karl Rahner, nada más y nada menos. Ha estado influyendo desde hace más de 30 años el padre Gustavo con sus sabias reflexiones en el fundamento teológico de la nueva evangelización. Oigan bien, en el fundamento teológico de la nueva evangelización, tanto como profesor en la Universidad Javeriana, como con personas y grupos que, estimulados por sus enseñanzas, hemos ido reflexionando y orando acerca de los temas que estamos tratando en este encuentro de hoy. El padre Gustavo dice: el cristianismo no es propiamente una religión, oiga pues, más bien trasciende las religiones. Jesús en su vida terrena era de religión judía y no pretendió ni reformarla ni fundar otra nueva. El cristianismo es más bien oiga esto por favor, caballeros y damas,
El cristianismo es más bien una concepción de qué es el ser humano, perdón, de lo que es el ser humano, tal como Dios lo quiere. El cristianismo es más bien una concepción de lo que es el ser humano, tal como Dios lo quiere. Y lo está buscando desde el principio, hasta lograrlo históricamente en el caso de Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan de la oración que hicimos al principio? Hace un ratito. Allí dije y resoné, hice un énfasis al final, y así la acción de tu espíritu configura en mí la imagen de tu Hijo. ¿Se acuerdan? La imagen de tu Hijo. Resulta que esa imagen de tu Hijo es lo que todos quisiéramos comprender que Dios quiere de mí, que yo sea así. Y que logró Él históricamente crearlo en Jesús de Nazaret. En otras palabras, el cristianismo pretende edificar seres humanos que sean muy semejantes a Jesús. En Jesús, no solo Dios nos revela lo que es el hombre deseado por Él, sino la manera como Dios se comporta en la creación del mundo y del hombre. Esto es bellísimo. Ahora entonces, vale la pena que te preguntes sobre esa semejanza con Jesús. No estamos hablando, pues, ni mucho menos en su estereotipo o fenotipo. Estamos hablando de su fe, de su firmeza, de ese ser hijo de Dios, de sus creencias, de sus acciones, de sus maneras de proceder, ¿verdad? Y cómo Dios se comporta en la creación del mundo y del hombre. Y entonces yo pongo allí adicionalmente, entre comillas, que eso lo puse yo allí pues más concretamente, para mí ser cristiano es ser profundamente humano, profundamente humano. Es que si Dios está en esa humanidad, en el corazón del ser humano, allí, lo eligió como ese santuario donde Él se ubica para vivir, para recrearme y crearme todos los días desde allí y ponerme en acción desde lo que Él quiere de mí. Pues qué rico ser profundamente humano. Ahora, ese ser profundamente humano no es solo allí, no soy yo solito allí. Entonces, en mis formas de vida, en mis acciones, en mis relaciones, en mis afectos, con mi esposa, con mis hijos, eso cómo se traduce allí, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? Y Él nos va enseñando entonces con su pedagogía. Dios en su pedagogía, Él en su pedagogía nos enseña y nos va revelando continuamente esas maravillas de cómo nosotros podemos lograr alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Pero insisto, solo podemos vislumbrar lo que Él quiere en la medida en que nos conectemos con Él en la oración, en el discernimiento y en la acción. Y veamos un poquito de la pedagogía de Dios. ¿Cómo actuó Dios frente al otro? ¿Cómo actúo frente al otro según lo que Dios quiere de mí? Ese otro es mi prójimo. Y mi prójimo, pues, es el más próximo, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Si la tienes ahí al lado, mírala, ese es tu prójimo, el más próximo. Y entonces quisiera ponerles allí, tengo dos textos muy bellos, pero se los voy a mencionar únicamente. Ya ustedes los anotan ahí y los leen. Éxodo 16:9, Éxodo 16:9 y siguientes. ¿Qué sucede allí en Éxodo, en esa narración tan bella de ese pasaje? Pues que ellos iban por el desierto, ya en su búsqueda, en esa travesía impresionante con Moisés allí, y ellos veían, sentían la presencia de Dios, pero también veían que en el día iba sobre ellos como una nube, como que caminaba con ellos, como que los acompañaba allí, y en la noche como un fuego. Veían que allí había un fuego que iba con ellos. Y entonces cuando tuvieron mucha hambre y necesitaron definitivamente de Él porque no pudieron conseguir absolutamente nada por sus medios,
se dan cuenta que Él está ahí con ellos abajo. Él escucha sus lamentos, escucha sus tristezas, escucha sus clamores, baja y les da el maná, les da agua, les da alimento, y les da esperanza, y les da fuerza, y les da horizonte, y los estimula, o sea. Entonces ahí está la pedagogía. Dios está arriba, en algún lado, cercano a nosotros, según decían ellos allá en el Éxodo, ¿verdad? Baja, se empareja con nosotros y nos ayuda a resolver aquello más grave que nos está sucediendo. Escucha, miren la pedagogía, escucha nuestras necesidades, nuestros clamores, baja, nos ayuda a resolver y además nos da esperanza. Y vayamos a Lucas 10:25, esa parábola tan hermosa del buen samaritano. Ustedes la reconocen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede allí en esa parábola? También vuelve y se nos presenta la pedagogía de Dios allí. Ahí está clarísimo. Recuérdenla rápidamente. Entonces, iba un personaje que va por el camino y entonces vienen unos asaltantes, un samaritano unos asaltantes lo roban, lo maltratan, lo golpean, luego baja un sacerdote, un levita y no lo atienden, pero baja un samaritano y el asaltado, que era un judío, los judíos y samaritanos no se podían ver, culturalmente eran enemigos, pero ese samaritano escucha los lamentos del herido, se baja de su cabalgadura, va donde está el herido, lo recoge, lo sana un poco, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a una posada, y en la posada dice algo muy importante: cuídenlo y cúrenlo, que cuando yo regrese les voy a pagar. Esperanza. Pedagogía de Dios. Escucha, baja de donde está, ayuda al otro, lo conduce, lo lleva, lo protege, lo cuida y además le da esperanza. A partir de ahí, de eso que Dios quiere de mí, porque me está creando todos los días y me está diciendo todos los días qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que necesita de mí. Entonces le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cómo actúo yo frente al otro? Mi prójimo, el más próximo. Y vuelvo sobre lo que les decía ahora, mi esposa, mis hijos, los que están ahí. La comunidad, las parejas de Nuestra Señora, ¿no? ¿Cómo actúo frente a ese otro? ¿Será que sí escucho? ¿Será que sí me bajo, escucho sus necesidades, sus gritos, sus clamores, sus fragilidades, y bajo de ese lugar donde estoy privilegiado, allá arriba, y entonces me bajo allá a la necesidad del otro? Hago lo que debo hacer para apoyarle y además le doy esperanza. ¿Cómo actúo yo allí? Y si la pregunta es con mi esposa o con mi esposo, ¿será que hago eso? ¿Será que escucho? ¿Será que me bajo del pedestal donde estoy en mi ego? ¿Será que le ayudo, lo acojo, lo protejo, la protejo, lo abrazo, le sano, le curo y le doy esperanza? Ahí hay unos puntos muy importantes. Ya voy a terminar. Dios no es concebible, no es conocible, pero sí experimentable. Esto es muy importante. Dios no es conocible, pero sí experimentable. Y de manera especial, hay un micrófono abierto por ahí. Dios no es conocible, pero sí experimentable. Y de manera especial se nos revela en Jesús. Para Jesús Dios no es una imagen. Oigan esto, para Jesús Dios no es una imagen. Es acción, es el acto creador. Esto significa que Jesús tiene certeza de que Dios como acto creador, oigan esto, sucede en Él. Dios como acto creador sucede en Él. Y no solo en Él, sino en todos los seres humanos. Dios crea a Jesús de la misma manera como ha venido creando a todos los seres humanos desde el principio. Ese acto creador, acción creadora de Dios, por favor oigan esto,
es su voluntad. La acción creadora de Dios es su voluntad. Por eso es tan importante que yo le pregunte en oración, en discernimiento, cuál es su voluntad en mi vida y que la descubra en mi vocación personal, comunitaria, de pareja, de familia. Esa acción creadora de Dios está allí. Y yo puedo también co-crear con Él esa voluntad en el otro, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en la comunidad. Yo puedo co-crear con Él. La actitud de Jesús fue acogerse siempre de manera incondicional y absoluta a ese acto creador, implícito en Él, sin poner resistencia. Es que el problema nuestro es que ponemos resistencia todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay otra faceta y otro componente de nuestra realidad, naturaleza humana, que es lo que yo quiero. Entonces, lo que yo quiero generalmente termina imponiéndose en lo que Él quiere de mí. Porque muy generalmente lo que Él quiere de mí no es lo que yo quiero. Entonces, he ahí la necesidad de la oración para poder pedir gracia y poder acercarme a esa voluntad de Él lo más posible, de tal manera que Él se experimentaba poseído o dominado por Dios mismo. Oigan eso. En esto consistía el reino de Dios, es que Dios está en su persona. Ojo, es distinto a que yo me crea a Dios, es muy distinto. Él está allí creando conmigo y creándome si yo quiero. De allí entonces que el anuncio del reino de Dios de Jesús era enteramente original en relación al reino de Dios que se venía anunciando en el judaísmo de su época. ¿Qué es lo que hay allí en ese pequeño detalle que les he propuesto ahí? Hace ratito les hablé de la estructura de coherencia. Les debo examinar mi estructura de coherencia en ese sentido. Y esto no lo podemos alcanzar desde nuestro conocimiento racional. Esto tiene que ser a través del don gratuito de Dios por la fe. Debo pedir gracia. Si no pido gracia y no fortalezco mi fe y esa relación íntima personal con Él a través de la oración y la vida comunitaria y la celebración, difícilmente voy a poder a través de la racionalización alcanzar cualquier punto de estos. Es muy difícil. Por eso la fe no es una limitante de nuestra racionalidad, sino una puerta que se nos abre hacia esa realización, hacia esa experiencia de realidad de Dios en mi vida, a ese acto creador continuo que sucede en mí y en nosotros. ¿Qué pretende Dios entonces con la creación del hombre? El logro que Dios consigue en la creación del hombre en Jesús es, oigan esto por favor, tomen nota, lo que Dios logra con la creación del hombre, y en este caso del hombre en Jesús, es liberarlo de sí mismo, para que se entregue incondicionalmente a su voluntad y de manera absoluta al servicio de sus hermanos, particularmente los más débiles y excluidos, y de esta manera hacer unidad definitivamente con Él. ¿Sí? Esta acción creadora con Él, Dios nos está revelando lo que somos. ¿Y para qué somos después de vencer la muerte? ¿Para qué es que somos? Ahora, voy a reflexionar aquí para sacar provecho de estos puntos. ¿En qué medida, y hazte esta pregunta por favor, en qué medida cada una de mis acciones me empuja a buscarme a mí mismo, creyendo que estoy buscando a Dios? Eso para que tú lo examines, cada uno, en clave de relación de pareja, de familia, de trabajo, comunitaria. ¿En qué medida cada una de mis acciones me empuja a buscarme a mí mismo, creyendo que es a Dios el que estoy buscando? Y ojo con lo que te digo aquí, he de salir de mi propio amor a ir hacia el otro, a completarlo en su fragilidad. He de salir de mi propio amor a ir hacia el otro, a completarlo en su fragilidad, llenarlo de gracia, aquella que he pedido y aceptado y recibido. ¿Y quién es ese otro? Pues ahí la tiene al lado o ahí lo tiene al lado. Ese más próximo, ese prójimo que está ahí. Esposo, esposa, hijos, ahí está. Voy a repetir esto, he de salir de mi propio amor e ir hacia el otro a completarlo en su fragilidad, llenarlo de gracia, aquella que he pedido y aceptado y ya he recibido,
Ahí está pues un reto bien bello para seguir creciendo en esa vida conyugal y de pareja, en familia. Una experiencia de Dios es entrar en comunicación con Dios que habita en mí mismo. Y repito, la salida es hacia adentro, poniéndome a disposición de su actuar, de su voluntad, que me está impulsando a mirar compasivamente a los demás. Por eso lo que vemos realmente en una experiencia de relación con Dios son los rostros de nuestros hermanos más dolientes. Una experiencia de Dios es sencillamente poner los ojos, oigan esto, es poner los ojos donde Él los puso. ¿Y dónde pone Dios los ojos? En los seres humanos más frágiles, más desprotegidos. Y ese más frágil y más desprotegido puede estar al lado mío. Ahora la pregunta entonces es refletir para sacar provecho. ¿Dónde los pongo yo? ¿Dónde pongo yo mis ojos? ¿En mi vida personal, de pareja, familia? ¿Ahí los estoy poniendo? ¿O los estoy poniendo allá al frente que el pastico es más verde? Perdónenme que cuestione un poco con algún nivel de sarcasmo, pero la vida es así, así nos funciona. Y a veces nos buscamos tanto a nosotros mismos que nos perdemos ahí. Quiero compartirles rápidamente aquí como una especie de descripción de algunas cualidades de Jesús que son muy ilustrativas y que son ejemplarizantes para que las tengamos en cuenta. Definitivamente el plan de Dios para nosotros es su voluntad. Su voluntad, ahí está el plan de Dios en nuestra vocación, debemos buscarlo. Jesús tenía clara la misión dada por su Padre, eso es muy importante. Tenía clarísima la misión, o sea, esa voluntad de Él. Y miren cuando lo dice allí en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los presos, para dar vista a los ciegos, a anunciar el año favorable del Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje tan bello? Él tenía clarísima la misión y la enfrenta y la realiza en medio también de su fragilidad. Lo más importante de Jesús fue su relación de inmediatez con su Dios, a quien le decía Abba, le decía como papito, papacito. Imagínense pues lo cercano que estaba, entendido como fuente de vida y de amor. Hoy hay una propuesta muy bella allí en el Padre Baena y es que llamemos a Dios como Padre maternal. Dirijámonos a Él como un Padre maternal, que nos ama tanto, que nos da a su Hijo, que nos cuida, que está pendiente. Jesús fue una persona libre para amar y servir. Siempre, no le importaban las consecuencias de sus comportamientos, porque sabía que esa era la voluntad de su Padre. Y hay una pregunta allí contundente que quiero hacerles y que quiero hacerme también. Según eso, entonces, Jesús optó por los pobres, que a veces en las narrativas se dice eso. La opción de Jesús fue por los pobres. El Padre Baena afirma que no. La opción de Jesús fue por la voluntad del Padre, que como el Padre pone sus ojos en los frágiles y los pobres, ¿qué opción tenía Jesús? Pues poner los ojos donde el Padre los pone, allí, ¿cierto? Como el Padre Dios es amor, amor infinito, total, entrega total, y me creó por un acto creador de amor, Él pone sus ojos en el amor. Entonces yo los pongo ¿dónde? ¿Verdad? Muy importante esa pregunta. El amor misericordioso con las personas más vulnerables, como eran los enfermos, pobres, pecadores, niños, viudas, locos, excluidos, bueno, toda esta población más frágil. Y aquí entonces quiero plantearles a ustedes esta reflexión que me parece muy importante. La vida conyugal consagrada es vocación. Es una vocación, es vocación. Por lo tanto, es llamamiento y es envío. Es un llamamiento y es un envío también. ¿A qué me llama Dios en esa vocación? Como acto creador de Él en mí. ¿A qué me llama? Yo debo descubrirlo en su voluntad. El matrimonio se volvió en lo cultural, en el ámbito cultural y parrandero, se volvió un acto formal, cívico. La palabra sacramento ha desaparecido muchísimo, ¿verdad?
y difícilmente nos preguntamos dónde está como lo central. Ese llamamiento y ese envío, ¿a qué me está enviando? Me está enviando a que complete a la que acabo de elegir y al que me acaba de elegir desde su voluntad, a que seamos uno. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No, no es un camino fácil. El seguimiento desde el testimonio es un camino de perfectibilidad continuo. Yo debo hacerme todos los días. Por eso decía hace un rato también, me debo levantar todos los días a casarme de nuevo, a enamorarme de nuevo, a casarme de nuevo, a cumplir de nuevo, a ser comprometido, a ser responsable. Todos los días debo hacerlo. Porque ese es el camino de perfectibilidad que elegí. ¿Y a quién le debo esa fidelidad, esa obediencia amorosa? Pues ¿a quién? A Dios, porque es que es con Él. Y que la realizo en mi esposa y la realizo en mi esposo y en mis hijos y en los otros. Claro que sí, ahí la concreto y la realizo. Pero mi fidelidad y obediencia amorosa es a Él, a esa voluntad de Él que está en mí, que ya descubrí y que me lleva a ese horizonte que hemos empezado a construir juntos. Ese horizonte de sentido en pareja, en familia. Debo entonces levantarme cada día a comprometerme de nuevo con esa fidelidad y esa obediencia amorosa al Padre, en mi matrimonio, en mi familia. Dejando atrás el pasado. A veces el pasado nos cuestiona mucho y nos daña las posibilidades que nos da la vida cada día. Recuerden que Él nos está recreando todos los días. Es un acto de amor creador todos los días. Y aquí les pongo esta frase. El pasado es un lugar de referencia. No es un lugar de residencia. Es un lugar de referencia. Entonces, referénciate de lo que ya viviste para que no vuelva a ocurrir. Y ahora que estás descubriendo en la oración, estás descubriendo en esa relación personal con Él, estás descubriendo esa vocación, esa misión y tarea. Entonces, ve hacia allá, con Él. ¿Verdad? Aprendamos a examinar en la oración, en el discernimiento, en esa relación con Él íntima que vamos teniendo. Aprendamos a examinar esos movimientos interiores que nos van ocurriendo, que en la espiritualidad se llaman mociones, ¿verdad? Esa consolación que Él nos da, o esa desolación también. A veces la desolación es del buen espíritu, claro. Puede ser que nos está golpeando de una manera fuerte para que descubramos realmente dónde debemos trabajar en nuestra vida, en qué área de nuestra vida. La consolación no solo es la relación con Dios, no solo es esa alegría y esa cosa bella, también a veces es a través de la desolación. Pero sí debemos descubrir en la oración y el discernimiento qué es una y qué es otra, porque también hay consolación del mal y también hay desolación del mal en nuestra vida, ¿verdad? Esto pues ya se puede aclarar, develar un poco, si logramos de pronto en más adelante conversar sobre ejercicios espirituales y esas dimensiones tan bellas de la relación con el Padre. Jesús fue el profeta, sacerdote y rey por excelencia, porque denunció la injusticia, anunció el amor misericordioso de su Dios. Nunca fue pesimista. Su corazón estaba lleno de esperanza todo el tiempo, porque confiaba en el poder amoroso de su Padre maternal. ¿Cómo está nuestra vida ahí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está nuestra fe? Que les pregunté ahora cuando hacíamos la oración. ¿Cómo está mi fe? Confío en el Padre amoroso, en su poder amoroso maternal. ¿Será que sí? Entonces, que nuestro corazón esté lleno de esperanza, ese corazón personal, individual y también de pareja y familia. Seamos esa fuente de esperanza y de fe y de amor allí, para el otro, para los otros. Su sencillez esperaba, pues a través de su sencillez, pues allí esperaban a un político, guerrero, los judíos, pero no, llegó un sujeto ahí, como de medio pelo, pues, y transformó toda esa realidad, ¿verdad? Desde la sencillez. Oigan ese mensaje, la sencillez y la humildad. Sencillez y humildad. ¿Cómo está ese asunto en nuestra vida personal, de pareja y familia? Nuestra sencillez y humildad, ¿verdad?
tenía un trato especial con la mujer a quien sanó y liberó, en una cultura muy difícil, una cultura patriarcal muy difícil. Pues también preguntémonos nosotros, ¿cuál es el trato especial con la mujer, con el hombre, con el otro, con la otra? ¿Cómo sanamos y cómo liberamos? ¿Cómo? ¿Recuerdan los dos pasajes de Éxodo y Mateo ahora del buen samaritano? Escuchar la necesidad del otro, el dolor del otro, bajar de donde estoy, sanar, liberar, dar esperanza. ¿Cómo hago yo eso en mi vida diaria con los que están al lado mío? Una persona atrevida para tomar decisiones fundamentales en el amor. Él lo fue, rompió esquemas, cambió paradigmas, ¿verdad? ¿Qué tan atrevido soy yo realmente para tomar esas decisiones fundamentadas en el amor que tengo por mí, por mis hijos, por mi familia, por los otros, por la comunidad, por lo que estoy haciendo? Interrogantes fuertes, pero muy interesantes. Muy bien. ¿Qué es entonces espiritualidad? Que ese es un punto que venimos ya tratando hace rato, como para que lo tengamos ahí presente también, y me excusan, pero voy a tomar una acepción de espiritualidad del padre Gustavo Baena, el teólogo. Miren lo que dice, y me encanta. Es el arte de salir de sí mismo en bien de los demás. Espiritualidad es el arte de salir de sí mismo en bien de los demás. Así como lo hace el Dios revelado en la Biblia, que nos crea habitando en nosotros. Solo lo podemos saber por experiencia. Recuerden, la experiencia es con Él, de encuentro personal con Él. Entonces, espiritualidad es el arte de salir de mí mismo en bien de los demás. ¿Y esos demás quiénes son? Pues el prójimo, el próximo que está ahí, la comunidad misma. Como lo hace el mismo Dios revelado en la Biblia. ¿Y cómo lo hace? A través de actos creadores todo el tiempo, llenos de amor, ¿verdad? Resulta que la vida en pareja es complicada, no es así de sencillo. Es compleja porque todo todo camino que nos puede llevar a la santidad es pedregoso, no es sencillo, ¿verdad? Pero es muy bello y muy esperanzador cuando lo hago cuando lo vivo desde el amor profundo, desde la fe, desde la esperanza, desde la convicción, desde la vocación. Ese amor conyugal es muy hermoso desde ahí. Se convierte en una convivencia fraterna en el amor, porque Dios es amor y me creó desde su puro amor. Entonces lo que tengo que hacer es vivirlo. Ahora, hay unas realidades que ocurren en los entornos, en los contextos, que hacen que esos contextos influyan en la manera como lo vivimos, ¿verdad? Y nos dejamos ganar a veces. Entonces les comparto este esquemita y ya en 5 minutos finalizamos. Tengo por ahí una conferencia que doy a veces, pero les quiero compartir 2 o 3 detalles, las 4 estaciones del amor. El amor conyugal es como el ciclo de las 4 estaciones, así se comporta en su dinámica. Allá en los países del norte de América hay 4 estaciones en algunos lugares, ¿verdad? Y entonces en marzo, en junio, en noviembre, creo que es agosto, bueno, septiembre, por allá, diciembre, vuelve y juega. Entonces hay unos cambios drásticos de estados del clima que afectan muchísimo y cambian esas formas de comportarse, de ser, de comportarse, de actuar. Hay un primer momento que es muy bello, que es la primavera, y todos hemos empezado nuestras relaciones conyugales en primavera, ¿verdad? Que es ese momento bello, sublime, florido, colorido, todo es vida, todo fluye, todo es armonía y belleza, ¿verdad? Y hemos llegado también al verano, entonces el verano, allá explosión total de la relación, del amor, de la comprensión, y entonces nos casamos y todo aquello, esa fuerza que está tomando nuestra vida conyugal, ¿verdad? Qué hermosos esos 2 momentos, esas 2 etapas de primavera y verano. Pero entonces las estaciones también nos traen otras 2 realidades muy concretas, que es el otoño, que empieza por allá hacia agosto, ¿verdad?
septiembre tal vez, y entonces empieza todo a opacarse y empieza todo como las hojitas de los árboles a caerse, y entonces los vientos fríos, y eso nos aleja, y entonces resulta que allí en la relación conyugal también tenemos otoños, como tuvimos primaveras hermosas, como tuvimos veranos preciosos, y nos nutrimos de esas dos etapas tan hermosas para estar fuertes y para solidificarnos en el amor, y ahora que llega entonces el otoño, que llega el desdén, que llega la lejanía, el silencio, que llegan los momentos difíciles, las variables externas como a influir, todo parece frío, todo se oscurece un poco, se caen los ánimos, pero entonces ese es presagio de que también viene otra etapa más fuerte, como lo es en las estaciones, el invierno. El invierno es congelamiento total, nieve de 4 metros de altura, aislamiento total, silencio total, no hay relaciones con nadie porque todos estamos encerrados, ¿verdad? Un encerramiento. Y entonces en nuestra vida conyugal también a veces tenemos estaciones de invierno, donde hay conflictos, discusiones, desavenencias, dificultades mayores, problemas económicos, y a veces entonces nos dejamos llevar a unos inviernos absolutamente insoportables y terminamos claudicando. Recuerden ustedes muy bien que hay un animalito en la naturaleza, o un animalote más bien, y aprendamos de él, el oso gris. El oso lo que hace en las 2 primeras estaciones es aprovisionarse. Está llevando para su cueva una cantidad de alimentos y de recursos y de insumos porque sabe que viene el otoño y que viene el invierno. Y va a pasar 6 meses allí en conflicto, en soledad y en aislamiento. Pero se aprovisiona de lo más importante para él. ¿Qué tal si nosotros aprendemos y nos aprovisionamos de esos momentos bellos de primavera y de veranos explosivos en nuestra vida, para cuando tengamos momentos difíciles de otoño y de invierno, ser capaces de soportarlos y volver a vivir primaveras? Esos ciclos de la naturaleza también se ven reflejados en los ciclos de nuestras relaciones conyugales y de familia. Aprendamos mucho de ello para que seamos fuertes y nos mantengamos ahí. Yo diría que un aprovisionamiento fundamental aquí es, entre más fragilidad y más dificultad, más oración, más cercanía con Dios, más discernimiento, más convicción, más fe, más firmeza. Y ahí tenemos un aprovisionamiento para enfrentar cualquier dificultad. Convivencia fraterna en el amor. Dios es amor, te creó puro amor, vívelo. Vívelo, vívelo así. Confía en que es así. Les comparto entonces una definición de familia que me encontré hace unos días por allí en un documento y me encantó y se los quiero compartir. Comillas, familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con sus diferencias y desarrollen tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, que aprendan a amar, haciendo por el otro lo que les gustaría que hicieran por sí mismos, sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. Vamos a seguir entonces trabajando por el sentido de vida personal, de pareja y de familia. Y en ese sentido, preguntémonos esto, la pregunta fundamental que surge entonces para nosotros en la tarea de ser esposo, esposa, papá, mamá, abuelos, tíos, en esa tarea que tenemos de acompañar parejas de Nuestra Señora, en esa tarea que tenemos a nivel comunitario. Preguntémonos lo siguiente, en esta tarea que realizamos, que no es otra cosa que ayudar a Dios a cumplir su misión. No es propiamente por lo que hacemos, la pregunta no es propiamente por lo que hacemos, sino si al hacer lo que hacemos somos eficaces tocando el corazón de los demás. En este caso de la esposa, del esposo, de los hijos, de los demás que están cerca. Y ayudándoles a la transformación de
esas relaciones entre esas personas, buscando alcanzar la vida querida por cada uno. La pregunta no es por lo que hacemos, sino por si con lo que hacemos, si al hacerlo somos eficaces tocando el corazón de los demás, de esos otros, para esa transformación que necesitamos todos. Y retomo entonces, para finalizar, la frase que está como título de esta conversación: el amor más en las obras que en las palabras. El amor más en las obras que en las palabras. Mi estructura de coherencia. Y les recuerdo cómo empezamos. ¿Qué quieres que haga por ti? Ahí está nuestro Señor y Nuestra Señora todo el tiempo pendientes de nosotros. Señor, que yo vea, no permitas que me aparte de ti. Y a nivel de pareja, este último, que sería como la coda final, a nivel de pareja, pongan en práctica esta frase, por favor. Debemos escucharnos para comprender, o mejor, para comprendernos y no para responder. Para comprendernos y no para responder. Que el amor de Dios les acompañe siempre, cada instante, en sus vidas personales, familiares, de pareja, en sus propósitos, y siempre sigamos adelante. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad tan maravillosa, y con todo el cariño del mundo, pues todo lo que pudimos conversar aquí. Pues le agradecemos inmensamente, José Orlando, por esas profundas y hermosas enseñanzas que nos dejas, por esas reflexiones a las que nos has llevado y que nos invitas para seguirnos haciendo toda la vida, y por esa forma de orar con que nos enseñas a vivir el amor en las obras más que en las palabras. No que quedaríamos cortos ciertamente en las palabras, y esperamos poder expresarle a través de abrazos y sentimientos afectivos lo que has regalado para nosotros en tu tiempo, en tu experiencia, en tus años de preparación, de formación, en tu forma de vida, en tu testimonio de vida. Y ahí porque digo que, aunque no seas equipista, como si lo fueras, te invitamos a que pertenezcas a esta hermosa familia. Están entonces abiertos los canales para que quieran preguntarle a José Orlando algo respecto de esta magnífica y maravillosa charla que hemos tenido hoy con él. Sí me han escuchado, sí, me imagino. Buenas noches. Buenas noches. Las preguntas las pueden hacer por el chat, por favor. De todas maneras, José Orlando, muchísimas gracias, de verdad que qué hermosura de reflexión, de charla, de conferencia, de retiro espiritual nos hiciste esta noche. Nos pusiste a reflexionar, a orar, que es mejor que hay veces hablar con el Señor, a creer, no a estar con Dios más. Hay veces oramos muy diferente y queremos pedirle siempre, exigirle, y no miramos la voluntad de Él. De todas maneras, son muchas lecciones que hemos aprendido esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, José Orlando. Con todo gusto y con todo cariño. Que tengan una feliz noche y nos vemos pronto, si se nos da pues la próxima oportunidad. Claro. Esperamos que Dios nos espere. Si hay alguna pregunta para José Orlando. Mientras que alguien se mueve, José Orlando, yo quisiera que pronto nos ayudaras con una pregunta que muy frecuente en algunas parejas, y es porque pensamos en la fe como bomberos, ese Dios que nos auxilia solo cuando lo necesitamos, pero no acudimos en otras circunstancias a Él, y entendemos eso como un cambio. Si me das crezco en fe. Alba.
Sí, Alberto, esto tiene que ver con los aprendizajes que hemos tenido en el tiempo, en la cultura, en la religión, en la manera como se nos ha orientado la fe, en la manera como nos han formado desde el hogar, desde la iglesia, desde el catecismo mismo. Se nos ha permitido creer que la fe es un asunto de trueque, ¿verdad? Que es una relación de trueque. Entonces yo me comporto bien si me das esto, o me haces este milagro, o más bien si me lo haces yo tal cosa, ¿cierto? La fe tiene 5 etapas. Es muy importante situar esto para que estemos en contexto de lo que estoy diciendo. La fe tiene 5 etapas. La primera es la fe del niño, luego la fe infantil, la fe adolescente, la fe adulta y la fe madura. Son 5 etapas en las cuales evoluciona el ser humano. La fe del niño es una fe que da cuenta de la relación paternal que tiene en ese momento. Hay una imagen paterna allí y la identifica el niño como la imagen del Dios del que se habla y del que él ya siente que está presente, pero la identifica en la imagen paterna, ¿verdad? La fe del niño, que es un niño ya más grande, la fe infantil, perdón, que es un niño ya más grande, hablemos de 5 años a los 10 más o menos, es una etapa de fe de trueque, de intercambio. Entonces yo le pido, él me da, porque eso es lo que aprendemos en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en la escuela y también en la iglesia, ¿verdad? Ahí está una fe de trueque, pero eso no es ni bueno ni malo. Son etapas que se viven. La pregunta es, si hoy tengo yo 50 años o 60, ¿cuál es la etapa de fe que estoy viviendo? De pronto tengo todavía la fe del niño, que es de trueque. Luego viene la fe adolescente, que es una fe de antidependencia, una fe conflictiva, donde el preadolescente y el adolescente está rechazando todas las estructuras de poder que le han conminado a obedecer todo aquello, ¿verdad? Y que le han impuesto todo. Él empieza a tener un despertar que lo lleva después a una racionalización, que lo ubica en un contexto de darse cuenta que le hicieron una cantidad de imposiciones en su vida. Entonces, por eso él se rebela un poco contra las estructuras que le impusieron todo. Y la relación con Dios, que él identifica como una estructura también, porque así se las presentamos en la cultura y en la iglesia y en la tradición, entonces también se rebela allí contra esa estructura. Luego viene la fe adulta, que es una fe racional y racionalizada, una fe que se puede fundamentar, que la persona ya tiene sus intereses en un despertar a la fe más practical, y entonces se fundamenta. Y la fundamenta y da cuenta de esa fundamentación que va teniendo en la fe, ¿verdad? Y pregunta y se forma y crece y explora y experimenta y quiere aprender y quiere participar en este grupo y en aquel. Incursiona la persona en unas búsquedas más concretas y mucho más conscientes. Y la fe madura es una fe ya reposada de una experiencia personal de encuentro con un Dios que tiene total sentido en su vida, porque cuando hace el recorrido por todo lo que ha construido en su vida, termina descubriendo que ese ha sido el milagro que le ha dado la vida, que le ha dado Dios. Esa fe es una fe madura, reposada, tranquila. Entonces, una buena pregunta por hacerse allí, ¿en cuál etapa estoy yo? Porque puedo estar en una etapa infantil teniendo la edad que tengo y no haber evolucionado, pero eso ya pues será tema de pronto para que lo conversemos en otro momento. Gracias, muchas gracias, José Orlando, por esa maravillosa respuesta también. Muchísimo gusto. Nos hacías antes al principio, ¿cómo está mi fe? Entonces pensemos, hermanitos, ¿cómo está nuestra fe y en qué grado estamos? Ajá. ¿Alguna pregunta? Ingrid o Arcángel. ¿O han levantado la mano para que se le abra el micrófono y les demos oportunidad y paso? O como nos decía Antonio y Olga Luz, tal vez creo,
o todo quedó muy claro o nada se quedó entendido. Hasta el momento en el chat no hay preguntas, hay solamente palabras de agradecimientos, que muy buena charla, que muchas gracias, que nos pone a reflexionar a todos frente a nuestra vida personal y de pareja y de familia, que muy agradecidos por tan buena conferencia. Eso desde las partes nos están escribiendo que muchas gracias, que muy complacidos, que muy profundo la reflexión. Sí, excelente. De todas maneras, Orlando, muchísimas gracias nuevamente y yo creo que todos quedamos encantados. Mil Con mucho gusto. Me retiro entonces, si les parece bien. Bueno, si no hay alguna pregunta por ahí. ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahora no. No hay preguntas. Te agradecemos mucho entonces por Con mucho gusto. Con mucho gusto. Feliz noche. Gracias. Recordemos hacer la oración magnífica. Vamos a hacerla en alta voz nosotros y ustedes la suben a una voz más tenue. Entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Les agradecemos a todos ustedes esta participación. Esperamos que les hubiera gustado, que hubieran sentido que nos ayuda a todos y que tengamos de ella pues como algunas tareas que hacer para revisar desde nuestra fe hasta nuestra espiritualidad cuál es nuestro concepto de amor y de discernir en la voluntad del Padre.